¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de este video tutorial, esta nueva entrega. En esta sesión vamos a trabajar los usuarios, ¿no? Cómo se trabaja, cómo se crean los usuarios, qué relevancia tienen, ¿no? Y bueno, vamos a ver de qué se trata esto. En primer lugar, en Primavera requiere de un inicio de sesión al trabajar con un sistema de base de datos. Esta base de datos, puede ser Oracle, la versión X, es decir, la versión Express, equivalente a la versión Express de Microsoft SQL Server, que también puede ser utilizada como motor de base de datos. También se puede utilizar el motor de base de datos, el SQLite, ¿no? El SQLite, pero en este caso más bien la opción que vemos en pantalla, es decir, a la cual accedemos desde aquí, esta opción de usuarios y perfiles de seguridad, estas dos opciones no estarán disponibles con el motor de base de datos SQLite. ¿Por qué razón? Porque este motor de base de datos no está preparado, no gestiona varios perfiles, varios inicios de sesión. No lo que sí hace Oracle XE y lo que sí hace también SQL Server, ¿no? Incluso la versión Express también lo hace. Y esa es la que estamos trabajando ahora, como ya todos sabemos. ¿Cuál es la necesidad de crear más usuarios o inicios de sesión, que en realidad es el nombre que se utiliza en el lenguaje informático para el caso de SQL Server? Bueno, vemos aquí que tenemos un usuario predeterminado que es con el cual se ha configurado el acceso a la base de datos de Primavera desde la aplicación Primavera. El nombre de la conexión o el nombre del inicio de sesión es admin. El nombre personal, Primavera Admin. El perfil global, Admin Super User. Esto implica de que si, por ejemplo, a este usuario, está una máquina de la empresa, el usuario real, el usuario físico, le cambia la contraseña y no la comparte, y de pronto este usuario físico pues deja de trabajar en la empresa intempestivamente, pues entonces ¿qué va a suceder? Va a suceder de que de repente no lo podemos localizar, que viajó, que cambió de número, que salió de malos términos de la empresa, podría ocurrir, etcétera. Y bueno, no tenemos acceso porque cambió la contraseña y ni hablar. Estamos fritos, como se dice normalmente, ¿no? Entonces de ahí que se recomienda tener un inicio de sesión alternativo que tenga el perfil global también idéntico, es decir, que sea un usuario con el perfil Admin Super User. Este perfil permite al usuario que tiene acceso con este inicio de sesión o con este nombre de conexión, permite al usuario, entre comillas voy a decirlo, atar y desatar. Crear nuevos usuarios, eliminar proyectos, agregar proyectos, acceder a todos los rincones de Primavera. Entonces, reitero, es aconsejable tener un usuario que tenga también el perfil Admin Super User. Ok, entonces en conclusión, este formulario se utiliza para añadir y eliminar usuarios del sistema. Veamos un poco la ventana, ¿no? Vemos acá en la parte derecha tenemos un botón recuento y acá vamos a encontrar justamente los usuarios que estén asignados o que estén configurados en la aplicación. Bueno, ya pues acá vemos fácilmente uno y es justamente lo que nos está dando, mostrando aquí el resultado. Vemos en la parte inferior ya pues conocida la interfaz, el diseño típico de Primavera, lo distribuye en fichas. Algunos autores le denominan separadores, yo le suelo llamar también fichas, pestañas, ¿no? Bueno, estamos entonces en el separador, en la ficha o en la pestaña general.
Y vemos acá que son los datos que corresponden justamente a la primera, al registro que vemos en la parte superior, el primer registro y único también, ¿no? La ficha general, entonces, podemos ver el nombre del usuario, nombre de inicio de sesión o nombre de conexión, el nombre personal. Aquí en la función de contraseña, este botón nos da acceso a una ventana donde podemos cambiar la contraseña previamente configurada. Luego tenemos aquí el ID del recurso de los usuarios en la ventana recursos. Ya lo veremos más adelante. Luego tenemos la pestaña o separador o ficha de contacto. Aquí simplemente se puede consignar el correo electrónico del usuario, ¿no? Y el número de teléfono de la oficina o, bueno, su número personal incluso del usuario. Luego tenemos la ficha o pestaña acceso global. Acá, por ejemplo, se puede cambiar, ¿no?, el perfil de este usuario, ¿no?, en lo que se refiere a seguridad. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que el admin super user, que ya les dije es el usuario, pues que tiene todos los atributos. Tenemos un usuario administrador, por ejemplo, que tiene privilegios, ¿no?, de administrador, sin embargo no es superusuario, es decir, tiene ciertas limitaciones. Aquí vamos a encontrar este usuario, por ejemplo, tiene acceso a todos los recursos, ¿no? Todavía no tenemos recursos, obviamente. Entonces, aquí esto es algo importante, algo interesante, ¿no? El acceso a los recursos puede ser restringido a ciertos usuarios, ¿no? Entonces, de tal manera de que, por ejemplo, un usuario responsable sea él solo el que se pueda encargar de gestionar o de acceder, de disponer de los recursos y no todos los usuarios. Luego tenemos aquí la ficha o pestaña acceso de proyecto. Aquí es donde al usuario se le asigna uno o más nodos de la estructura de desglose de la empresa. Es decir, va a poder solamente acceder a proyectos relacionados con esos nodos. Eso lo vamos a ver en la siguiente entrega, donde ya vamos a empezar, la siguiente entrega es calendarios, y en la subsiguiente ya pues vamos a ver justamente estas estructuras características de Primavera. El nivel del acceso del usuario a los proyectos se controla justamente según el perfil de seguridad que tiene. Luego tenemos acá el separador de acceso a módulos, ¿no? Y acá justamente también se denomina módulos, ¿no? El acceso de módulos es justamente el módulo principal, que es el P6 Professional, que es la aplicación principal, y el visualizador, que es una herramienta que nos permite solamente visualizar nuestros proyectos. Al instalar esta versión de Primavera, se instala el P6 Professional y se instala el Visualizer. También se podría instalar, por ejemplo, las hojas de tiempo, ¿no?, el timesheet. Entonces, si se instalara, aparecería acá ese módulo, y el usuario administrador, ¿no?, tendría que configurar a cada usuario, ¿no?, cada usuario que se agregue, y darle un acceso a las diferentes aplicaciones, a todas o algunas de ellas. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el ejemplo, cómo agregamos un usuario o un inicio de sesión nuevo, y haremos la prueba correspondiente, ¿no? Entonces se pulsa el botón agregar, aparece esta ventana y vemos los campos corresponden justamente a los que tenemos aquí, ¿no? Vamos a ponerle acá un nombre de conexión. Voy a poner mi preciado nombre. Entonces acá se configura la contraseña para este inicio de sesión. Aceptamos y entonces ya tenemos aquí nuestro nuevo usuario. Si queremos editar esto, lo único que tenemos que hacer es escribir en los campos correspondientes, ¿no? También se puede hacer aquí en la grilla o cuadrícula. Vamos a ver acá el contacto. Bueno, pues podemos poner un correo electrónico, un teléfono de oficina, ¿no? Luego el acceso global, es decir, donde vamos a configurar los perfiles de seguridad de este usuario.
voy a configurarlo también como un usuario super administrador que tiene acceso a todos los recursos. En acceso a proyectos no podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque simplemente pues no tenemos configurado, no tenemos implementado ningún proyecto. Luego en acceso de módulos, ahí sí, ¿no? Vamos a marcar que tiene acceso al P6 y al Visualizer. ¿Bien? Entonces eso es todo, ¿no? Eso es todo. Vamos a pulsar el botón agregar para poner, vamos a hacer otro ejemplo, otro usuario. Ya vamos a poner acá el nombre de conexión, ponerle invitado por hacer eso, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá también invitado, la contraseña, aceptamos, vamos por aquí, vamos a revisar contacto, podemos dejarlo en blanco también. Vamos a ponerlo como administrador de recursos, no hay proyectos. Vamos a dar el acceso al módulo, a ambos módulos, y luego simplemente cerramos. Ok, ya están creados los usuarios. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento. Entonces vamos a colocar acá invitado y su contraseña, aceptar. Vemos entonces ya estamos con el usuario. Vamos aquí a usuarios otra vez, ¿no? Y vemos que justamente aquí es donde se hace notorio los atributos o el perfil de seguridad que tiene este usuario. Este usuario no puede modificar ni siquiera sus propios datos, fíjense, ni la contraseña, ni su nombre de conexión, ni escribir el correo electrónico, ni el acceso global, ni los botones, fíjense, el acceso de proyecto, el acceso de módulos, tampoco los puede modificar. Este usuario tiene el perfil global denominado Resource Manager, que quiere decir administrador de recursos. Entonces él no va a gestionar la parte de planificación o seguimiento de uno o más proyectos. No lo puede hacer. Y reitero, no puede modificar ni siquiera sus propios datos. No puede modificar ni siquiera su propia contraseña, ¿no? Para eso un administrador superusuario tendría que darle el pase para hacer ello. Vamos a acceder ahora como usuario gerencia. Recordemos que es un usuario super administrador, o es un admin super user, también se puede decir. Usuarios, y vemos que este es el usuario que está logueado, ¿no? Este es el usuario que está logueado, es decir, hemos ingresado con ese nombre de usuario, y como tiene el perfil de ser un usuario administrador, pues fíjense, podemos cambiar la contraseña de otros usuarios, podemos modificar o editar sus datos, podemos cambiar incluso también su perfil, etcétera, ¿no? Se puede hacer todo. ¿Por qué? Porque este usuario tiene el perfil de super usuario, valga la redundancia, admin super user. Ahora, ahí está, este es el usuario que está logueado, ¿no? Vamos a cerrar. Bueno, muy bien, terminamos entonces esta pequeña entrega. Hemos revisado la posibilidad de crear usuarios. En las siguientes entregas vamos a ver qué opciones también adicionales nos da, qué forma nos facilita Primavera para poder relacionar los usuarios de un determinado equipo que son responsables de gestionar un proyecto con el proyecto en sí, con las diferentes estructuras en Primavera. Hasta la próxima.